A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro invitado la tarde de hoy. Se trata del doctor Joel García, abogado, defensor de derechos humanos, quien lleva los casos de varios presos políticos en nuestro país. Doctor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a tu gran sintonía. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que debatimos la tarde de hoy, que tiene que ver con esta comunicación de la Corte Penal Internacional, de la Fiscalía de la Corte Penal, donde, establece un plazo de 3 meses para que el régimen de Nicolás Maduro ofrezca documentación necesaria en torno a los casos que son investigados en esta instancia judicial. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, ayer pudimos conocer de que la Corte Penal Internacional, a través de su fiscal, el doctor Caricán, emitió esa comunicación donde le fija un plazo de 3 meses al gobierno venezolano para que dé respuesta sobre los avances en la investigación de los crímenes de lesa humanidad que son competencia y está conociendo esa instancia penal internacional. Esto va de acuerdo al artículo 18 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que conocemos como Estatuto de Roma. El artículo 18 establece de que el fiscal pudiera inhibirse de hacer las diligencias necesarias para esclarecer o investigar un hecho si el país parte, el país miembro del estatuto donde se cometieron esos crímenes de lesa humanidad, inicia las investigaciones, juzga y condena a los autores o partícipes del hecho. Y esto es una prórroga que se le está dando al Estado venezolano, y como lo sustenta esta comunicación, fundamentada en la pandemia, en el que no pudieron conversar en el mes de diciembre, etcétera. Pero en Venezuela se han visto algunos casos como el de Fernando Albán, donde condenaron a 5 años a 2 personas, el caso del capitán Acosta Arévalo, donde está próximo a ser condenado también, pienso yo, a 2 personas. Es decir, hay una puesta en escena para hacer ver de que realmente se quiere juzgar a esas personas que cometieron los hechos. Pero hasta ahí va a llegar, porque van a condenar a los autores materiales nada más, pero a quienes dieron órdenes, a quienes constituyeron esa política de persecución de forma generalizada y sistematizada, pues eso no lo vamos a tener. Entonces esperemos que el fiscal Caricán, cuando le envíen ese informe y vean las resultas de esas investigaciones o de esos juicios, se percate de que lo que se quiere es condenar solamente a esos materiales, pero no vamos a llegar más allá. Y recordemos que para que sea un crimen competencia de la Corte Penal Internacional es que se trate de delitos de forma generalizada y sistematizada en contra de un grupo determinado. Ahora, doctor, ¿cuál es la expectativa que tiene usted en lo personal en torno al avance de este proceso y este lapso que se ha abierto para que el régimen venezolano aporte documentación en torno a esta investigación por delitos de lesa humanidad en Venezuela? Lo escuchamos. Bueno, mi expectativa es que la Corte Penal Internacional va a percatarse de que no es suficiente lo que se va a hacer aquí en Venezuela en manera de justicia penal en estos crímenes de lesa humanidad. No es suficiente porque uno de los casos que me llama mucho la atención es el de Fernando Albán, porque es inexplicable cómo pueden condenar a 2 personas por homicidio culposo en el caso de Fernando Albán. O sea, ¿de qué manera podemos explicarnos que Fernando Albán cae de un piso 10, una ventana que la forma de abrir tiene que necesitar ayuda? ¿Cómo es que de manera negligente o por impericia, por inobservancia, estos funcionarios actuaron allí? Entonces, esos casos no van a poder ser satisfechos con ese juicio que se hizo. La Corte Penal tiene que percatarse de ello.
¿Cómo pueden explicar la forma en que murió Oscar Pérez? ¿Acaso aquí van a decir que fue un enfrentamiento cuando las fotografías revelan a todas luces de que se trata de un ajusticiamiento? Entonces yo confío, mi expectativa es que la Corte Penal Internacional, a través de su fiscalía, va a tener que ellos realizar la investigación y el juzgamiento de estas personas. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, doctor. Al regreso quisiera referirme a los procedimientos, porque efectivamente, aunque se abre este lapso, estamos hablando de un proceso que puede tomar un tiempo más allá de estos 3 meses que ha establecido la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El regreso a la pausa, quisiera su comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país, se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos y sobre todo los avances en el marco de la investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Nos acompaña el doctor Joel García. Yo le dejaba una inquietud, doctor, acerca de los lapsos. Aunque, bueno, 3 meses resulta un tiempo
breve. Sabemos que se trata de un proceso de la Corte Penal que se puede prolongar mucho más. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, veamos los 3 meses no como un lapso breve, sino más bien es una prórroga desde la notificación del inicio de la investigación que hizo Karim Khan aquí en Venezuela cuando visitó Venezuela. Entonces, se trata de una prórroga. El mismo artículo 18 del Estatuto de Roma nos habla de un periodo de 6 meses en que el fiscal puede estar inhibido de conocer directamente del hecho. Yo pienso que o bien en esos 3 meses, porque el mismo artículo le faculta, el fiscal puede pronunciarse diciendo de que es suficiente o no, o transcurrido esos 6 meses, el fiscal puede activarse de una vez a solicitar la presentación, o sea, la presencia de víctimas, de testigos, recabar documentación, etcétera. Por supuesto que estos procesos son lentos y a veces hay que sacrificar la cantidad o el tiempo versus la calidad. Lo que queremos es que se hagan investigaciones realmente serias, que sean juzgados los verdaderos responsables de estos hechos y de esa forma tener la justicia que tanto espera Venezuela. Porque yo dudo que a lo interno en Venezuela pueda lograrse esa justicia que tanto esperamos. ¿Qué puede ocurrir después de estos 3 meses? Eso en primer lugar, doctor. Y en segundo lugar, se ha abierto también la expectativa, producto del anuncio de una nueva visita del fiscal a nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, después de esos 6 meses que la Fiscalía comience ya a actuar directamente, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Sobre la visita del fiscal nuevamente a Venezuela, yo me imagino que es que quedó pendiente la visita a nuestras sedes judiciales, a nuestros centros de reclusión, que la Fiscalía pudiera ver de primera mano cómo es nuestro sistema de justicia. Y además tenemos que verlo como una visita institucional. No pensemos nunca, lo que pasa es que estamos acostumbrados en Venezuela de ver siempre que hay un interés debajo de las alfombras, por allí, pero recordemos que la Corte Penal Internacional no es un ente político. Por supuesto que el gobierno venezolano va a tratar de simular lo que no hay, pero ellos también reciben información de lo que estamos del otro lado, de las organizaciones no gubernamentales, de las víctimas directas, y hay mucha tela que cortar todavía para pensar que esa visita de alguna manera quiere darle un espaldarazo al gobierno venezolano. No es así. Doctor, sobre el tema de la visita a nuestro país, hemos escuchado la reacción de defensores de derechos humanos. De hecho, conversábamos con el abogado Omar Moratosta más temprano, y existe la posibilidad, o se ha hablado de la posibilidad de que el fiscal y su equipo tenga contacto directo con las víctimas. ¿Qué puede decirnos sobre este tema y cuál es su expectativa al respecto? Lo escuchamos. Disculpa, María Alejandra, no escuché qué caso te referiste, a qué caso en específico. No, en específico, doctor, algunos defensores de derechos humanos tienen la expectativa de reunirse con el fiscal en esta oportunidad y que las víctimas puedan compartir sus testimonios directamente. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Qué expectativa tiene al respecto? Lo escuchamos. Bueno, en que eso pudiera suceder, por supuesto que si el fiscal lo tiene dentro de sus puntos, en sus agendas, puede suceder. Yo creo que del lado nuestro, de las organizaciones no gubernamentales, de las víctimas, quisieran hacerlo, ¿no? Sin embargo, eso no significa de que la investigación vaya a tener que esa balanza se vaya a inclinar hacia un solo lado, para nada. Ojalá nos podamos, porque yo represento varias personas, nos pudiéramos reunir con el fiscal Karim Khan. Sin embargo, si no sucede, yo digo que igualmente los hechos ya ocurrieron, todo está documentado, y diferentemente de que nos reunamos o se reúnan, no suceda, no implica nada. Si el fiscal toma la iniciativa si arranca de una vez a evacuar los órganos de prueba, va a escuchar de primera mano esos testimonios. Doctor, tengo que hacer una nueva publicidad. Al regreso quisiera referirme a las cadenas de mando. Hemos escuchado, insisto, la reacción de otros defensores de derechos humanos advirtiendo
que al final, y usted lo decía, me parece al inicio de su intervención, lo importante es, señalar a los responsables de estos hechos, los responsables intelectuales, más allá de los funcionarios que materialmente pueden haber cometido los delitos motivo de investigación en la Corte Penal Internacional. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera su comentario. Ya venimos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope. @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram.
Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país. Nos acompaña el doctor Joel García. Yo les hago una inquietud acerca del tema de la cadena de mando. Doctor, me parece que usted hacía referencia al principio de su intervención, porque otros defensores de derechos humanos dicen que después de estos 3 meses quedará en evidencia que no existe voluntad política para investigar a los máximos responsables de los posibles delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. ¿Qué opina usted? Tenemos que recordar que la competencia material de la Corte Penal Internacional no es porque se cometa un asesinato, un homicidio, una tortura, no, sino que estos delitos tienen que estar acompañados de una forma sistematizada y generalizada y en contra un grupo determinado. Y cuando es de una forma sistematizada, es porque es política del Estado. Entonces, ese funcionario, esa persona que actuó directamente, el autor material, necesariamente alguien giró instrucciones. Necesariamente él está adscrito a una dirección, a una organización. Esa organización depende de un ministerio y ese ministerio a su vez de una vicepresidencia o de la presidencia. Y si estamos hablando de una política generalizada y sistematizada, lo consono, lo que realmente interesa es que esa persona de donde emanó esa instrucción sea responsable también junto con el autor material. Entonces, en Venezuela yo no creo que eso suceda. Yo no creo que vayan a llegar hasta allá. Por eso es que no dudo de que el fiscal Karim Khan va a tener que actuar en el juicio, o sea, es decir, empezar a evacuar todos los órganos de prueba para así establecer las responsabilidades de esa cadena de mando. En el caso concreto de los procesos que en los cuales usted participa, ¿qué puede compartir con nosotros sobre este punto en específico, doctor? Y ahora mismo pienso en casos emblemáticos que usted ya mencionaba, el caso del exconcejal Fernando Albán. Usted ya no forma parte del equipo, pero estuvo al principio del proceso, y el de David Vallenilla, asesinado frente al aeropuerto de La Carlota. ¿Lo escuchamos? Sí, por ejemplo, en el caso de David Vallenilla, donde ya recientemente hubo una condena al autor material, esa persona que fue condenada dijo en juicio quiénes daban las instrucciones, quiénes le suministraron el arma, cuáles eran las órdenes que había en cuanto a cómo reprimir esas manifestaciones, y esto está claro. Pero en el juicio no se ventiló nunca conocer, saber quiénes son esas personas o traerlos al proceso. Esas personas quedan allí en stand-by, pero que la Corte Penal Internacional les interesa saber quiénes son que dieron esas órdenes. Eso no puede quedar hasta allí. En el caso de Fernando Albán, yo pude revisar el expediente que se instruyó cuando se dijo que se había lanzado desde una ventana cuando iba al baño, el otro dijo cuando estaba en un pasillo, etcétera, y ahí se evidencia de que Fernando Albán no cayó de ese piso, no se lanzó, sino que él pudo haber muerto en una tortura y después simuló en eso. El mismo expediente hablaba por sí solo. Entonces, con esa condena de 5 años como homicidio culposo, no hacemos justicia. Y el fiscal Karim Khan tiene que percatarse de ello. Doctor, hemos seguido la situación de los presos políticos, civiles y militares, que vienen denunciando la violación a sus derechos humanos, una situación que no se ha detenido, y en muchos casos delitos que forman parte del expediente de la investigación en la Corte Penal Internacional. Pienso en la tortura,
pienso en la persecución por razones políticas. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Eso no ha cesado, eso no ha terminado. Ayer recibí una llamada telefónica desde el estado Apure. Sabemos que ahorita hay un despliegue militar y de funcionarios de la DGCIN en el estado Apure por los hechos que han ocurrido allá. Y me hablaban sobre una persona detenida que los van a trasladar a Caracas y que fueron víctimas de tortura. Le están atribuyendo ser guerrillero, etcétera, pero fueron torturados. Entonces, pareciera que eso forma parte de la política, de la cultura de nuestros organismos de seguridad. Entonces, no va a acabar. Lo que hay es que seguir documentando y seguir denunciando estos hechos, porque no pretendan que porque se investigue todo lo que ha ocurrido hasta el año 2017 o quizás recién 2020, no siguen ocurriendo, sino hay que documentar, hay que denunciar y seguir avanzando en este aspecto. La última vez que hablábamos, doctor, le preguntaba acerca de la participación de abogados y defensores de derechos humanos en este proceso, tomando en cuenta, digamos, las facilidades que se han abierto para que esto ocurra. ¿Qué puede compartir con nosotros al respecto? Lo escuchamos. Disculpa, María Alejandra, no te escuché la pregunta. Sobre la participación de los abogados y defensores de derechos humanos en el proceso, doctor, ¿qué puede decirnos al respecto? El doctor Omar Moratosta nos decía que producto de la pandemia se han abierto canales telemáticos a distancia para aportar pruebas y alimentar este expediente. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, pero para actuar en esa instancia de la Corte Penal Internacional hay que estar acreditado ante ella. No todos los abogados están acreditados ante ella. Ojalá sean muchos los que puedan acreditarse para actuar ante la Corte Penal Internacional y que sean los mismos abogados que actuaron aquí en Venezuela los que pudieran actuar allá. No es lo mismo que me cuenten lo que pasó a que tú lo hayas vivido. Entonces, yo creo que de comenzar ese proceso serán muchos abogados que tienen que acreditarse ante la Corte Penal para que sean ellos mismos quienes puedan ejercer y sostener esas violaciones a los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Hay casos, doctor, que están en marcha, otros están paralizados, en los cuales usted participa o ha formado parte. Por ejemplo, el expediente del diputado Juan Requesens o del periodista Roland Carreño. ¿Qué puede compartir con nosotros al respecto? Lo escuchamos. En el caso del diputado Juan Carlos Requesens, que es el caso conocido como el magnicidio frustrado, desde el 16 de diciembre no hemos tenido más audiencia. Se ha diferido en 4 oportunidades en el mes de enero por diferentes razones. Falta de traslado, afectaciones de salud de algunos de los acusados, y no hemos tenido. Tenemos pautados para el próximo jueves, creo que es 24, la continuación del juicio oral, pero no público. Ese juicio está por terminar. Ese juicio deben quedarle como 8 órganos de prueba para entrar al tema de conclusiones y que el tribunal dicte sentencia. Igualmente, el caso de Roland Carreño, ese sí está totalmente paralizado. Desde el mes de agosto que realizamos la audiencia preliminar, no hemos avanzado, cuando ya debimos haber iniciado el juicio desde hace mucho tiempo, desde el mes de septiembre, desde el mes de octubre, y hasta fecha, ni siquiera tenemos una posibilidad de decir cuándo comenzamos. Es decir, está cumpliendo una condena ahí anticipada. Tengo un caso que es del 2014, es el caso de Oscar Pérez, 2014 no, 2017, que es el caso de Oscar Pérez. Todavía tengo una persona detenida allí y el juicio avanza un poquito y se retrocede 3 pasos más. También estamos esperando para que el juez, de una vez lleguemos a conclusiones y dicte condena. Los casos, esos están un tanto paralizados. Esperemos que, por ejemplo, el magnicidio frustrado, donde está el diputado Requesens acusado, en el mes de febrero ya lo podamos culminar. Solo que en todo lo que va de enero no hemos hecho ni una sola audiencia. Doctor, ¿cuál es su expectativa en lo personal sobre la situación de derechos humanos y estos posibles avances en el marco de la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional? Yo aspiro y espero no equivocarme, de que la Corte Penal va a tener que tomar esos juicios en sus sedes y no dejarla
a la jurisdicción venezolana quien lo haga. Porque es que aquí no vamos a obtener justicia. ¿Y por qué no la vamos a obtener? Porque autores y partícipes son los mismos que están investigando, son los mismos que van a juzgar, porque nada puede haber ocurrido sin la participación de un fiscal, de un juez. Entonces ellos mismos no se van a investigar. Entonces yo considero que es la Corte Penal quien debe tomar parte directamente en estas investigaciones. De lo contrario, va a ser una total impunidad. Esa es mi expectativa con cuanto a ello. Sé de una instrucción que giró la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público a sus fiscales de Derechos Humanos para que mensualmente haga 10 actos conclusivos de acusación, imputación, que dicte o solicite 2 órdenes de aprehensión contra funcionarios. Ellos van a buscar llenar sus estadísticas con mucha cantidad, pero sin calidad. Y cuando yo leía esa instrucción de la Dirección de Derechos Humanos, decía, qué contradictorio es esto, porque es una Dirección de Derechos Humanos y lo que pide es cantidad, sin importar si hay averiguación, pero decía, hay que imputar a tantos, hay que aprender a tantos, hay que acusar a tantos, o sea, cantidad, sin saber si la persona merece ser imputada, si la persona merece ser condenada o ser aprendida. Entonces, la misma Dirección de Derechos Humanos violando los derechos humanos. Joel García, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogado, defensor de derechos humanos, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido la tarde de hoy, que tiene que ver con los avances del caso Venezuela en la Corte Penal Internacional, luego de este plazo de 3 meses que ha otorgado la Fiscalía de esta instancia judicial al régimen de Nicolás Maduro para que consigne documentos sobre los casos que son allí investigados. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela,